En nombre de Equilibrium Global, tengo el agrado de saludarlos e invitarlos a compartir un nuevo material para nuestro canal de YouTube. Nuestra organización, desde su fundación en 2009, siempre ha generado debates y contenidos sobre el entorno de las relaciones internacionales, sobre los temas que afectan, preocupan e interesan a nuestra comunidad. Hay mucho por debatir, mucho por entender. Siempre hay cambios que se generan y hay otras muchas realidades que precisamente requieren cambios. Cuando se trata de relaciones internacionales en América Latina, México siempre aparece como una referencia por sus dimensiones, por sus proporciones. Desde el sur del continente nos parece muy efervescente y necesaria una perspectiva desde México. En este video vamos a consultar a una especialista, una referente de las relaciones internacionales desde México, las reflexiones de Ana Vanessa Cárdenas Zapata. Antes de presentar este interesante intercambio con México, invitamos a una simple acción, la suscripción a nuestro canal de YouTube. Abajo, en la campanita, la opción de suscribirse. Lo valoramos como un gesto de adhesión. Bueno, en México en realidad la disciplina de las relaciones internacionales es una disciplina que se estudia, se enseña, se analiza con muchísimo interés y básicamente pues tenemos ya toda una historia, ¿no?, en nuestro país en la que ha sido importante. Curiosamente, el primer referente de estudio de las relaciones internacionales pues viene del Mexican College, que se dedicaba básicamente a educar en ámbitos de la diplomacia a ciudadanos estadounidenses en México, es decir, no preparaba tal cual a los mexicanos. Y como institución ya especializada mexicana, comienza con este tipo de estudios, pues nuestra gran universidad, la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de las universidades más importantes y destacadas en la región y a nivel mundial, y toma mucho más fuerza la disciplina en los años 50, 60, ya como algo propio, con estudios más centrados en nuestro país, y evidentemente se va extendiendo a otras universidades privadas entre los años 80, 90, que coincide con la apertura al GATT, después al Tratado de Libre Comercio, como se llamaba anteriormente, con Estados Unidos y Canadá, y ya se centra en el estudio de nuestra política internacional y exterior basada en la doctrina Estrada, de la libre autodeterminación de los pueblos, de la no injerencia, una doctrina que nos sirvió mucho o sirvió a los gobiernos durante la Guerra Fría y que ha vuelto a tomar auge con el gobierno actual del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las relaciones internacionales en México tienen bastantes foros de expresión. Tenemos a la MEI, a la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, tenemos también a COMEXI, donde pues están una serie de especialistas teóricos y prácticos de las relaciones internacionales, del servicio exterior, de las ONGs, etcétera. Y por ejemplo, AMEI tiene una serie de reuniones durante el año, tiene un congreso importante donde se reúnen los estudiosos y grandes actores de las relaciones internacionales. Sin embargo, todavía sigue siendo unas relaciones internacionales sí muy enfocadas ya cuando hablamos sobre todo del interés de la población en general y no solo de los estudiosos en América del Norte, principalmente en nuestra importante relación con Estados Unidos.
y no se acaba todavía de entender en la ciudadanía en general el papel tan importante que juega México por su parte geopolítica, ¿no? Es la unión entre América Latina y Estados Unidos, es un país además bioceánico, estamos en el G20, estamos en la OCDE, fuimos de los primeros países latinoamericanos en entrar, junto después con Chile y Colombia, somos uno de los países con mayor número de tratados internacionales, entonces jugamos un papel muy importante dentro del escenario internacional y de ahí el interés y la necesidad de que se estudie las relaciones internacionales y se crea además una teoría propia que no lo hemos logrado, seguimos centralizados de alguna manera en el estudio de los paradigmas y de la epistemología a partir de las grandes teorías, sobre todo anglosajonas, como el realismo, el liberalismo, el constructivismo, a diferencia quizá de Argentina incluso y de Brasil, que han logrado crear paradigmas teóricos, nosotros seguimos todavía en el estudio y en el análisis conceptual. Sinceramente, y relacionado con esta respuesta, cuando hablamos de la Comunidad de Relaciones Internacionales en México, como previamente explicaste, sus estudiantes, sus graduados, sus casas de estudio y universidades, imaginamos que hay una predominancia del enfoque occidental, que es naturalmente por la vecindad y la relación con Estados Unidos. Usted ha confeccionado un trabajo de investigación sobre la conducta de la prensa y precisamente este enfoque occidental que menciona. Entonces, ¿qué puede decir, y ampliando, sobre este concepto de desoccidentalizar? Es decir, cuando se trata del análisis de estos fenómenos del sistema internacional, ampliar cómo se ven o cómo se perciben e interpretan desde México. Sí, desde luego, pensando en la primera parte de tu pregunta, el análisis, como te decía, en México, sobre todo el que es de interés del público, el que se hace en los medios, para los medios y para la gente que consume los grandes medios de información y que no son especialistas de las relaciones internacionales, domina la relación bilateral con Estados Unidos. Y es natural, finalmente, ¿no? Esta frase tan conocida de México tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos, bueno, a mí me parece que tiene su lado positivo el tener la 10ª frontera más grande del mundo, el 80% de nuestro comercio, bueno, un poco más, está concentrado en Estados Unidos, entonces nuestra comunidad de mexicanos allá es la más grande dentro de la comunidad latina en Estados Unidos y tenemos nosotros pueblos aquí en México que viven de las remesas y de estos dólares que envían nuestros connacionales en el extranjero. La mayor cantidad de consulados que tiene México en algún país los tienen en Estados Unidos y además todavía nos faltan. Entonces, es natural que esta relación domine porque incluso es transversal a nuestra relación con América Latina. Gran parte de nuestra actuación y de nuestra política exterior hacia Centroamérica, pues pasa por las exigencias que nos hace Estados Unidos hoy en día. Por ejemplo, tenemos esta presión sobre detener las caravanas migrantes que vienen de centroamericanos como un término de parte de la política de seguridad de Estados Unidos y que nos quiere sumar como un tercer país y que más allá de que en su momento con Trump hayamos sido muy presionados para utilizar incluso a la Guardia Nacional en la frontera sur, pues esos asuntos de seguridad, de migración, de libre comercio que tenemos con Estados Unidos traspasa si son republicanos o demócratas, es política dura y el tratamiento quizá discursivo es diferente, pero en el fondo y en la praxis siguen siendo temas duros que se tratan igual más allá del gobierno que está. Y en ese sentido, y respondiendo a la segunda parte de tu pregunta, creo que no es solo México, sino desde el colegio, la historia que nos enseñan, pues es eurocentrista básicamente, y los medios de comunicación durante mucho tiempo se han dedicado en las relaciones internacionales a reproducir las noticias de las
grandes cadenas occidentales, con todo lo que esto conlleva, los estereotipos, una visión, una ideología que básicamente pues está centrada en los principios occidentales. Y este proceso de desoccidentalización no va a venir tal cual por los estados o por un ánimo y voluntad deliberada de los medios de comunicación, sino que creo que se está llevando a cabo por este crecimiento que en el siglo XXI tendrán las clases medias, sobre todo de países de Asia, ¿no? Que estamos viendo ya en China, que estamos viendo en la India, quizá un poco frenado hoy por este contexto de pandemia, pero también por la extensión del soft power que estos países están teniendo alrededor del mundo y que empieza a cambiar las estructuras. Ahora, si bien hay esta expansión de su ideología, un mayor conocimiento que está impulsado en gran medida pues por los temas comerciales, creo que sí hace todavía falta muchísimo análisis en los medios, entre los intelectuales, para presentar a la población en general un marco que sea mucho más objetivo y que sea mucho más integral, porque además incluso cuando hablamos de esta occidentalización es un término que se homologa con Europa, con Estados Unidos y con sus zonas de influencia como son América Latina, pero que también es excluyente al interior de la región y dejamos fuera, por ejemplo, grupos como la visión de los pueblos originarios, ¿no? Indígenas, que no comparten la cosmovisión, la ideología, estos principios y valores, y que hoy por hoy pues son de los grandes temas que están en las agendas de los países, que están incluso movilizando a las poblaciones en estallidos sociales, etcétera, y que exigen ser mucho más integrales, mucho más empáticos, pero que a la vez se encuentran con esta paradoja de que entre más exigencia hay de ser más incluyentes, ¿no? de que haya mayor integración, que haya otras perspectivas. Y hay muchos analistas de otras regiones que tratan de dar esa perspectiva, pero que no es todavía muy, muy aceptada y que no despierta gran interés. Gracias por habernos acompañado. Estaremos profundizando sobre estos temas que, por supuesto, pertenecen e interesan al entorno de las relaciones internacionales, a su comunidad. Y como consideramos importante involucrarnos y ayudar a mejorar dicho entorno, precisamente llevamos, acercamos, difundimos las voces de los líderes, las líderes, los referentes de la comunidad de las relaciones internacionales. Finalmente, queremos comentar una simple acción, la suscripción a nuestro canal de YouTube. Una acción muy simple que desde nuestra organización valoramos y apreciamos como un gesto de adhesión. Muchas gracias.